As de picas, en pausa, revelaciones en marcha. Estados Unidos aguarda su última carta para sellar el destino de Maduro. Poder irregular sin frontera. La administración logística del ELN que apunta a Venezuela. Lógica económica chavista. Soberanía en el discurso, distorsión en la calle. Les contamos. Muy buenos días, soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela, su espacio para entender lo que realmente está pasando. Hoy jueves 13 de noviembre de 2025 les traemos contexto y análisis en la emisión matutina, porque estar bien informado es su mejor defensa. Comenzamos. El haz de picas con el rostro de Nicolás Maduro, publicado por el ex subsecretario del Tesoro Marshall S. Billingsley, no fue casualidad. Coincide con la prórroga judicial otorgada al ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal, quien está proporcionando información valiosa a la administración Trump. Entre maniobras militares, filtraciones y símbolos de guerra psicológica, la señal es inequívoca. Estados Unidos no tiene planteado retirarse hasta que los nombres del chavismo vinculado presuntamente al tráfico sean revelados. Génesis Pérez con los detalles. En la baraja de Washington, a Nicolás Maduro ya le tocó el as de picas, la carta de la muerte. Así lo dio a entender Marshall Billingsley, ex subsecretario del Tesoro y cerebro de las sanciones, en un gesto interpretado por provocación diplomática disfrazada de ironía que adelanta lo que los comunicados aún no dicen explícitamente. El fin de Maduro es inevitable. Sin embargo, esta campaña puede prolongarse tanto como haga falta para convertir testimonios en resultados operativos y políticos. Así lo confirman los expertos. Por lo menos aquí en los Estados Unidos pensamos, ¿no? Y que definitivamente una acción se va a tomar. Ahora, que se tome un mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos, pero yo creo que va a ser lo más pronto posible y no hay duda ninguna de que él de alguna manera va a entrar a Venezuela o va simplemente a buscar la manera de que Maduro se expulse él mismo antes de que quizás sea examinado de alguna manera. La postergación de la sentencia de Hugo El Pollo Carvajal hasta el 12 de febrero de 2026 ha puesto a ese calendario en evidencia. La justicia estadounidense le dio tiempo al ex jefe de inteligencia para presentar documentación que apunte a la cúpula militar venezolana, al Cártel de los Soles y a supuestos facilitadores internacionales, incluido el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. A su vez, Washington ha blindado su ofensiva en los frentes jurídico y militar. Un memorándum clasificado del Departamento de Justicia garantizó que los efectivos involucrados en ataques contra no enfrentarán cargos futuros, lo que en la práctica permite extender el despliegue tanto como sea necesario. Y mientras los tribunales conceden tiempo extra a testigos clave como el Pollo Carvajal, cabe recordar que otros antiguos aliados del chavismo, como el ex tesorero Alejandro Andrade, ya han entregado información directa contra Maduro, alimentando la maquinaria de inteligencia que sostiene cada movimiento del presidente Donald Trump. Eres una persona precisa y una persona que no tiene miedo de divulgar, ¿no? Divulgar lo que él está sintiendo o pensando. Quiere decir que en este momento nada lo va a detener, a no ser que suceda algo que no sé. Esa combinación de testimonios judiciales, blindaje legal para ataques, despliegue naval y gestos públicos de confrontación simbólica es lo que convierte la pregunta retórica en una táctica. Sí, el despliegue puede extenderse mientras los colaboradores rinden la pieza clave que justifique el siguiente movimiento. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Estados Unidos no solo caza narcolanchas en el Caribe, también asoma símbolos intimidantes. El haz de picas con la cara de Nicolás Maduro y la prórroga judicial a Hugo El Pollo Carvajal generan suspicacia. ¿Será el testimonio de Carvajal el que selle el destino político de Maduro? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar.
María Corina Machado y líderes regionales sostienen que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su momento más frágil. La presión internacional se intensifica cada día y lo que ocurre en Caracas podría redefinir el equilibrio político de América Latina, aunque el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, asegura que la Premio Nobel de la Paz no tiene respaldo. Catherine García nos amplía esta información. Mientras buques estadounidenses se despliegan frente a las costas venezolanas, la líder de la oposición, María Corina Machado, plantea que el país atraviesa un momento límite. Habla de aislamiento, presión internacional y un régimen que ya no controla el terreno. Su lectura durante el foro del Grupo IDEA no es diplomática, es frontal. Lo que está en juego no es solo el destino de Venezuela, sino el de toda América Latina. Sabemos que los días que vienen son muy difíciles, pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible, porque hemos demostrado que si hay convicción y determinación, lo imposible se hace posible. Y a ustedes, presidentes, a ustedes, líderes democráticos de nuestro continente, a todos los ciudadanos activos y conscientes que me escuchan, les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, que nos acompañen en este momento histórico en sus horas decisivas. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina. En contraparte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que la líder opositora se encuentra sin respaldo. Información sustentada en una misiva que mantiene el hilo narrativo sobre planes conspirativos, con información suministrada por una supuesta patriota cooperante. Cori al fin me admitió en un acto de constricción por tantos pecados que lleva encima, que ella está consciente de que no tiene respaldo popular, mucho menos militar, y que siendo así su única apuesta es que los bandidos, los criminales, las narcomafias y los cazadores de recompensa se disfracen de pueblo para quemar la pradera. Allí te dejo esa pista. Desde el Grupo IDEA, expresidentes coinciden. El régimen de Nicolás Maduro enfrenta una presión sin precedentes. En una declaración conjunta, afirman que el despliegue militar estadounidense, las sanciones y el aislamiento diplomático han debilitado al chavismo y podrían acelerar su salida del poder. Además, convergen con Machado. El momento no es solo crítico, es una oportunidad histórica para desmontar un modelo autoritario que ha desestabilizado a toda la región. La negación del canciller ruso Sergei Lavrov sobre la solicitud de apoyo militar expone un giro incómodo para el chavismo. Moscú busca preservar la alianza estratégica sin cargar con costos bélicos. La administración de Nicolás Maduro insiste en proyectar fuerza frente a Estados Unidos, pero las señales revelan todo lo contrario. Juliana Palmar con el reporte. Las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov marcan una línea clara en la relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Al negar cualquier solicitud de apoyo militar, Moscú busca desactivar la narrativa de confrontación que Caracas intenta sostener frente a Estados Unidos. Rusia entiende que involucrarse militarmente en América Latina sería un costo político alto en un momento en que sus frentes estratégicos ya están saturados. La negación, más que un desmentido puntual, es una señal de prudencia. El Kremlin protege su influencia en Venezuela sin arriesgar un conflicto regional. Desde el punto de vista geoestratégico, el hecho de que Rusia marque distancia respecto a la versión de Maduro sobre una supuesta cooperación militar lo que refleja es una maniobra calculada del Kremlin para administrar sus frentes de tensión internacionales. Actualmente Moscú está involucrado en conflictos abiertos como el de Ucrania y en una competencia con la OTAN, y no puede permitirse abrir un foco adicional de fricción directamente con Estados Unidos en el hemisferio occidental, que es una región históricamente considerada de influencia norteamericana. Por ello, el distanciamiento ruso no implica necesariamente un quiebre con el régimen de Maduro, sino una redefinición táctica, manteniendo la relación política, económica, pero sin escalar a un compromiso militar explícito que pudiera provocar una respuesta estadounidense o regional. Esto implica que el Kremlin busca preservar su influencia en Hispanoamérica sin convertir a Venezuela en un detonante de la crisis hemisférica. El Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Venezuela, recién ratificado, consolida esa lógica. Una alianza que privilegia la cooperación económica, energética y tecnológica antes que la militar. Para Moscú, el acuerdo es una herramienta de expansión política y económica. Para Maduro es un escudo simbólico frente al aislamiento y las sanciones.
Sin embargo, detrás del discurso de amistad inquebrantable, ambos gobiernos juegan con distintos intereses. Rusia busca estabilidad e influencia, mientras Caracas usa la retórica del aliado para proyectar poder interno. El plan de independencia a 200 debe interpretarse más como un instrumento político-militar de control interno que como una respuesta a una amenaza externa real. La narrativa de defensa ante una agresión extranjera cumple una función estratégica dentro del aparato chavista, que es legitimar la militarización del Estado, cohesionar a las Fuerzas Armadas en torno a un enemigo común y reforzar la lealtad hacia la persona que dirige el régimen Nicolás Maduro. Desde el punto de vista operacional, Venezuela no tiene ninguna capacidad militar inmediata que justifique ese despliegue porque no tiene una capacidad de respuesta real. El despliegue del Plan Independencia 200 y el discurso de defensa integral reafirma la narrativa de resistencia del chavismo, pero también revelan su dependencia del apoyo simbólico externo. La Duma Estatal rusa, al condenar la presencia militar estadounidense en el Caribe, ofrece un respaldo político que Maduro traduce como legitimidad internacional. Sin embargo, ese apoyo tiene límites. Rusia habla de soberanía y cooperación, no de intervención. En ese matiz se evidencia el verdadero nudo de la alianza, una relación más política que estratégica, más discursiva que efectiva. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Durante años se habló de la presencia irregular del Ejército de Liberación Nacional en la frontera. Hoy, ese espacio limítrofe es un corredor administrado por la guerrilla. En Colombia, este grupo regula, expulsa y domina. En Venezuela, instala campamentos y estrecha, al parecer, la mano del Estado. Veamos. El Ejército de Liberación Nacional no cruza la frontera, la gestiona. En Arauca, Colombia, regula el comando, expulsa disidencias y controla el territorio con una autoridad considerable. Del otro lado de la frontera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó recientemente campamentos del grupo en Amazonas, incautando armas y propaganda, pero sin capturas. La guerrilla no se esconde, opera con supuesta tolerancia tácita con miras a ocupar aún más territorio venezolano. El ELN se caracteriza por ser ahora una guerrilla binacional o bisagra. Históricamente había tenido una presencia del Estado venezolano, pero su objetivo y su capacidad militar y operacional estaban dirigidas hacia Colombia. Lo que hemos visto en los últimos años es que el ELN ya no solo está en Venezuela, sino que tiene una capacidad político y operativa militar dentro de Venezuela. Por eso se le conoce como una guerrilla bisagra. Opera en los dos países. ¿Qué es lo que busca tener el ELN en la frontera? Primero, el negocio y evidentemente las rutas del narcotráfico. Segundo, la minería ilegal y criminal. Y tercero, el tráfico ilegal de combustibles, de gasolina, que también aquí es muy importante. El ELN se ha reforzado en Arauca para consolidar el control de la frontera. En ambos lados establece rutas, puntos de vigilancia y zonas de entrenamiento. Esta zona aparentemente pasó a ser un corredor bajo gestión guerrillera. Las relaciones rotas entre Colombia y Venezuela históricamente se acabaron las CONBIFRON, las Comisiones Binacionales de Frontera. Entonces la información de inteligencia entre la fuerza militar y pública de Colombia y venezolana se terminó y ese espacio gris ha sido aprovechado no solo por el ELN sino por diferentes grupos que operan en esta zona. Ahora, también es importante decir que uno de los frentes más importantes del ELN, el Frente de Guerra Oriental y el frente y la agrupación del Domingo Laín, comandada por Pablito Arauca, pues tiene una gran permanencia dentro de Venezuela y es uno de los grupos y de las élites del ELN que más se opone al tema del proceso de la paz, pero que también recibe más recursos en esta frontera binacional. Este grupo guerrillero no actúa como fuerza residual, sino como un actor territorial binacional. Su poder engloba armamento, logística, política y territorio. En la línea que divide a Colombia y Venezuela, el ELN consigue un activo y gestiona lo que los gobiernos no logran contener. Seguimos con dos noticias de interés, rápidas y directas. Esto es Impacto en 60 segundos. El USA Gerald Ford llega con 5.500 soldados, entre ellos una venezolana. Estados Unidos ha desplegado el portaaviones Gerald Ford en el Caribe con capacidad para 90 unidades, listas para misiones tácticas. El buque, valorado en $13.000 millones, representa el mayor poder naval del mundo y puede permanecer hasta 20 años en el mar sin necesidad de reabastecer combustible.
A bordo destaca la presencia de Alex Marcano, suboficial con raíces venezolanas. El destructor USA Bainbridge se sumó al operativo este martes. El secretario de Guerra Pete Hegseth advirtió a los narcotraficantes que los encontrarán y matarán, mientras el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que pueden ejecutar los ataques sin ningún problema legal. Ecuador prevé instalar 2 bases de Estados Unidos en su territorio, una militar y otra de seguridad. Según el ministro de Interior ecuatoriano John Reinberg, estas bases estarían ubicadas en las provincias de Galápagos y Santa Elena y se enfocarían en operaciones de inteligencia, control marítimo y lucha contra el narcotráfico. Si prospera el referéndum convocado para este domingo por el presidente Daniel Noboa, que elimina la prohibición constitucional de instalaciones extranjeras, sería una jugada estratégica para que Estados Unidos consolide su presencia en la costa del Pacífico para combatir el crimen organizado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habla de crecimiento sostenido, pero el país se ahoga en distorsiones. Dólares que desaparecen, tasas que se incrementan diariamente, bolívares que se inflan y un sistema financiero a punto de colapsar. A esto se suman denuncias como, por ejemplo, que Venezuela se ha convertido en una plataforma de negocios ilícitos y el chavismo se mantiene en silencio. ¿Quién administra este caos? Quique Frías nos cuenta más. ¿Qué pasa en los países con dolarización? Para que tengamos también este nivel de conciencia. Que prolifera la actividad de la delincuencia organizada. Tienen planes para dolarizar las economías de países de nuestra región y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla, porque nosotros seguiremos por el camino de la defensa del Bolívar. Delcy Rodríguez volvió a dibujar una economía blindada. Habló de crecimiento, de una supuesta imperturbabilidad pese a los nuevos barcos de guerra, del despliegue militar estadounidense en el Caribe y de la zozobra que esto genera en el país. Al mismo tiempo, denunció que existe un supuesto plan para dolarizar a Venezuela y así arrebatarle al país la soberanía monetaria. Al no soltar los dólares en el mercado regulado o en el mercado tradicional, lamentablemente la escasez de dólares traduce rápidamente a que la gente tiene que utilizar los bolívares, que ya de por sí están inflacionados, presionando todavía aún más al indicador de la inflación y haciendo que estos indicadores siguen viajando a niveles de hasta 3 dígitos interanual. La fotografía en la calle es de salarios en bolívares pulverizados, comercios que marcan precios exorbitados y al tipo de cambio del día, además de una informalidad que le abre espacio a economías paralelas y a redes ilícitas difíciles de rastrear. Las afirmaciones de la vicepresidente de Nicolás Maduro, así como de otros funcionarios de Nicolás Maduro, sobre todo cuando hablan de materia económica, son afirmaciones que no se corresponden con la realidad, no son el vivo reflejo de la realidad del día a día que vive el venezolano. Y número 2, son básicamente una narrativa o un intento de narrativa. Se trata de un esfuerzo por dibujar una aparente normalidad, por crear una sensación de normalidad. Para Pedro Urruchurtu, director internacional del Comando con Venezuela, la operación militar de Estados Unidos en el Caribe golpea muy duro al régimen. ¿Dónde más le duele? En el flujo de dinero ilícito que lo ha sostenido por años. Lo que está ocurriendo con esta operación es que el régimen se está viendo severamente afectado en lo que es el financiamiento ilícito del cual vivía y sobrevivía y por mucho tiempo se sostuvo. Es decir, el corte de estos flujos producto de economías ilícitas, en este caso producto del narcotráfico, evidentemente afectan al régimen. La presión externa y la falta de divisas revelan lo que el relato oficial intenta ocultar. La estabilidad de la administración de Maduro es más frágil de lo que admite y que el tiempo juega en su contra. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Me despido por hoy, pero seguimos atentos. Gracias por elegir Impacto Venezuela. Informarse es poder. Visiten nuestra página web, sigan las redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube. No se queden solo con lo que escucharon. Usen la verdad para exigir respuestas. Nos vemos mañana.